¿Has sentido que la vida te da más preguntas que respuestas? Aventúrate con nuestro equipo de psicólogos para mostrarte cómo a veces lo más complicado de la vida es elemental. Bienvenidos y bienvenidas a Elementalmente. ¿Cómo y por qué queremos lo que queremos? Esa es una de las preguntas cumbre de la teoría del apego postulada en sus inicios por Bowlby. Básicamente busca entender cómo funcionan y qué son los vínculos que creamos con los otros a lo largo de nuestra vida. Tomando esto en consideración, el día de hoy queremos darle la bienvenida a Camila Contreras, psicóloga de la Universidad Nacional, quien se encuentra cursando una maestría en psicología clínica y ha desarrollado trabajo en investigación sobre vínculo afectivo en edades tempranas, quien hoy nos estará acompañando y amablemente nos responderá algunas de nuestras preguntas sobre este tema tan importante que es el apego. Muchas gracias, estoy muy emocionada por ver todo este proyecto Elementalmente y espero que hoy podamos tener una charla muy agradable. Bueno, nos alegra tenerte aquí y entonces la primera pregunta sería, ¿qué es y de dónde viene este vínculo inicial del apego entre la madre y el niño? Bueno, pues básicamente la relación entre la madre y el niño es como esa primera plantilla que los seres humanos tenemos para aprender cómo relacionarnos con los demás, con el mundo y con nosotros mismos. Entonces, parte primordialmente de esas experiencias tempranas que tenemos con nuestros cuidadores, es decir, pues en la teoría se ha hablado más que todo de la madre, pero esto hace referencia a quienes nos cuidan. Entonces podemos tener varias figuras de cuidado y según la calidad de esas experiencias, los niños desde muy pequeños aprenden a saber pues si el mundo es confiable, si alguien va a venir y los va a cuidar, si digamos son merecedores de ese tipo de afecto, ¿sí? Y con base en esos modelos internos de trabajo que son digamos unas representaciones que tenemos, asimismo, pues eso va a guiarnos en la adultez y más adelante en la vida, cómo nos vamos a relacionar con nuestro entorno. Bueno, eso que dice Camila es muy interesante porque, digamos, me suena un poco que tiene esta también relación con la psicología evolutiva. Yo no sé si ustedes se acuerdan, seguramente sí, porque eso es como una cosa súper básica, no sé, como que a uno se le queda esa imagen, que es la imagen de Conrad Lorenz cuando se entrenaba patitos y estos se iban... Con los patos. Sí, con los patos. Sí. Y se iban vinculando como con su mamá pato y bueno, y iban construyendo su vínculo, digamos, con esta figura de apego que podía ser el animal o una persona después. A través de actos chiquitos como la alimentación o incluso cómo se detectaba que había angustia cuando su mamá o su figura de apego en este caso se iba, ¿no? Sí, claro. De esta misma forma, pues estos lazos afectivos que formamos a edad temprana nos mueven a crear vínculos con determinado tipo de personas, ¿no? Antes que con otras. Sí, es decir, lo que Margarita dice es fundamental porque, digamos, cuando ella habla de los patos y la mamá pato y cómo le da comida, digamos, a los niños, a los paticos, eso pues hace referencia a lo que les habla de la calidad de las experiencias tempranas. Lo otro es que eso pues genera unas expectativas. Pues en cuanto a que si formamos vínculos sobre otras personas, o sea, claro, es decir, el apego no se forma con cualquiera parecido, digamos, en estas primeras figuras de cuidado que como que nos ayudan a consolidar esas representaciones que les hablaba al inicio. Pero esto no quiere decir que solo hagamos ese vínculo con una persona, como les decía, podemos tener varios cuidadores, entonces esto funciona de manera jerárquica, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los niños pueden tener su apego a su mamá y a su papá, ¿verdad? Pero de pronto ya en la escuela empiezan a ir a donde los profesores y los profesores también son un vínculo importante en el desarrollo de la infancia. Es decir, que si tenemos al niño con la mamá y el profesor, pues evidentemente el niño se va a ir a donde la mamá. Pero cuando no esté la mamá y solo está la profesora, pues probablemente el niño se va a ir a donde la profesora. Entonces, claro, es una jerarquía. Ok, eso me parece también curioso, como interesante, porque no solamente, pues digamos, hay personas que solamente piensan que el niño va a tener un apego extraordinario por su familia, pero casi como que no va a tener un apego con otro tipo de, digamos, de cuidadores.
Y me parece muy interesante lo que dices, Camila, porque nos da a entender cómo el apego es un gran sistema que permite generar vínculos con otras personas, sentirse parte de un grupo, yo creo que a largo plazo, no sé, o sea, se me ocurre como ser parte incluso de una pareja o sentir como cariño por una pareja, como que el apego se va transmitiendo, ¿no? Es una cosa ahí, pues bueno, no sé si transmitiéndose la palabra, porque ahorita Camila me hizo cara como de no, pero sí como de replicando, no sé, o sea, como decirlo, como en un modelo que se va expandiendo en la vida del ser humano, ¿no? Es como una cosa así. Pues esto me recuerda mucho a ese típico caso que ocurre de las madres o de pronto de las parejas que no tienen mucho tiempo de estar con sus hijos y que los tienen 24/7 con una niñera. Y que luego cuando llega la señora, pues, a pedirle amor a su hijo, pues el pelado no No le la da tanto reconoce. amor como ellas, exacto, no le da tanto amor como ella esperaba y pide esa a la niñera, que es a la que reconoce como cuidadora, estable, que está ahí, que lo atiende. Ok, sí, es muy llamativo. Y también me parece interesante eso en el sentido de los hijos adoptados, ¿no? Que pues no necesariamente digamos que es su padre o madre biológico, pero pueden crear vínculos. Sí, efectivamente es lo que estábamos hablando al principio, un poco como es importante ver lo que les comentaba de que la plantilla, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, obviamente estos primeros cuidadores son, digamos, en un porcentaje muy, muy importantes, pero más adelante en la vida, como vamos avanzando, vamos generando nuevos vínculos en los cuales vamos a replicar un poco eso que aprendimos de niños. Entonces, esos vínculos, lo que les digo, se puede formar como con la madre biológica, digamos, lo que uno puede intuir de manera primordial, pero pues también se pueden formar con un cuidador externo, digamos lo que Margarita decía, de estos niños que pueden estar, pues son adoptados o simplemente cambian de cuidador a cuidador, pero eso pues después va a tener unas implicaciones, no tanto porque sea o no la mamá, sí, puede ser una abuela, digamos en nuestro contexto colombiano es muy común, pero digamos que las implicaciones negativas pueden verse por la inestabilidad o ausencia de ese cuidador, ¿sí? Es decir, si un niño estuvo cuidado, no sé, 2 años por la abuela, 2 años por la tía, 3 años después por un papá, bueno, cosas así, allí ya vamos a tener unas dificultades en esos esquemas relacionales que más adelante se van a expresar de Sí. manera evidente, incluso desde el inicio. Eso mismo quería preguntar yo, como, ¿cómo se viene a definir el apego? ¿Qué características se tienen que presentar para que se dé el apego? ¿Qué circunstancia? Sí, bueno, una cosa es los vínculos afectivos, ¿cierto? Que nosotros tenemos con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestras parejas, y esos vínculos responden un poco a esa primera plantilla. Pero el apego, o sea, o la figura de apego no puede ser cualquiera o cualquier persona, ¿sí? Tiene que ser una persona que haya establecido esas experiencias predecibles, ¿sí? Tempranas y que me den como esta seguridad y que me ayuden a entender el mundo. En ese sentido, cuando hablamos de figuras de apego, son figuras realmente significativas en la vida de las personas y, digamos, si nos vamos a las teorías más clásicas, pues hablaríamos de esos cuidadores que por lo menos por el primer año de edad, ¿sí? Es decir, todos tenemos, digamos, esta instinto, de hecho, instinto a nivel biológico de formar vínculos, ¿cierto? Entonces, Sí. digamos, el ser humano se va a pegar a lo que vaya. Entonces, así no esté esta figura, digamos, ideal de la mamá dándole seno al bebé y todo el año y que no trabajó, bueno, digamos, como que sería un ideal. Así no sea esa la situación, un niño se va a pegar a lo que haya, ¿sí? Para poder sobrevivir, porque somos una especie social, ¿sí? Pero entonces, ¿qué se constituye como una figura de apego? Pues aquel cuidador que me da, digamos, esa información primaria, digamos, en los primeros 3 años de vida y se consolida el apego, ¿sí? Digamos,
luego hablaremos de los patrones de apego, pero digamos que están en esos mejor dicho, en el primer año de vida, el niño digamos que no sabe, ¿no? O sea, es como un ser que ni siquiera se individua del ambiente ni nada. Entonces sí, no está consciente de sí mismo. Entonces él siente hambre, digamos. Entonces él llora. O sea, él no sabe qué siente ni siquiera. Entonces alguien llega y me da comida, ¿cierto? Y me calma. Entonces empiezan ese tipo de asociaciones de a poco, que son esas experiencias que hablábamos al inicio. Luego de esas experiencias se van a crear unas expectativas, es decir, ya ahora cuando tenga hambre sé que van a venir a cuidarme o sé que no, depende. Entonces luego de consolidar como esas primeras experiencias se consolidan esas expectativas y luego de consolidarse esas expectativas entrarían a estar como en esta parte inconsciente que nosotros pues no, o sea, no es como que ustedes llegan y dicen, no, es que como mi mamá nunca me dio tetero, entonces yo no espero que mi pareja esté aquí para mí, no, eso no funciona. Sí, claro, así. Eso no lo tiene uno presente, pero pues está ahí. Exacto, entonces por eso hablamos de que el apego más o menos se consolida más, si no estoy mal, tocaría chequear, pero hacia el tercer año de vida. Y ya luego lo que hacemos es como replicar esa plantilla con otras figuras, aunque al principio se creía que era una situación más bien como estática, por decirlo así, pero realmente es más flexible de lo que los investigadores creían en un inicio. Entonces hablamos también de relaciones reparativas más adelante en la vida. Ok, siempre he escuchado como ese dicho popular que bueno, no sé, o sea, como que siento que viene un montón al caso, especialmente cuando dices que el apego se consolida o digamos que empieza a cerrar esa construcción un poco alrededor de los 3 años. Y se me vino ese dicho que es súper popular, de tal palo, tal astilla. No sé qué dice la teoría del apego sobre los vínculos que no tanto los niños sostienen con sus padres, sino como no sé, el tema del apego como un hecho intergeneracional, como un hecho, digamos, de los padres sobre sus propios padres, por así decirlo. No sé cómo lo relacionamos, y bueno, esta pregunta va para ambos, ¿no? ¿Cómo lo piensan desde esto? Pues de pronto no te respondo la pregunta directamente, pero me recuerda mucho lo que hablábamos en un podcast pasado, de que las relaciones afectivas que nosotros buscamos tienden a ser moldeadas por los patrones relacionales que hemos vivido durante nuestra infancia. Entonces los afectos que hemos dado y se han recibido bien, o los que hemos querido dar y no se han recibido. Y yo lo veo más o menos desde este punto. No sé qué diga Camila. Camila, vamos, es tu oportunidad para romper todos los esquemas de este podcast. No, pues evidentemente hay un gran cuerpo de investigación alrededor de esto, sobre pues sí, como el aspecto intergeneracional es que todos los modelos de trabajo interno, que son esas representaciones que nos forman como esa plantilla. Entonces, claro, nuestros papás también tienen estos patrones de vínculo y aprendieron si eran o no cuidados, si podían o no confiar en el mundo, ¿sí? Y esto de por sí claramente va a afectar de manera positiva o no su manera de crianza, y no de crianza, más como de cuidado, ¿sí? Entonces, pero sí. Lo que les digo, es decir, claro, tenemos un cuidador que, digamos, fue negligente y entonces ese niño luego creció y se convirtió en padre. Ok. ¿Qué pasa? Pueden haber varias opciones, varias rutas del desarrollo de esa persona. Pudo haber encontrado nuevas relaciones contenedoras, ¿sí? Afectivas que, digamos, lo ayudan a reparar emocionalmente, ¿sí? Y afectivamente, y puede pronto dar unas respuestas sensibles al cuidado de su hijo. O es una persona que simplemente siguió pues por otra trayectoria más bien de abandono, de no cuidado, de no confianza, y entonces pues no sabe simplemente cómo cuidar al niño, ni siquiera. Y aquí es súper importante hablar de esto, porque el apego es eso que el niño desarrolla, ¿cierto? Para relacionarse con los otros. Pero eso es una cara de la moneda, y la otra cara se llama sensibilidad del cuidado. Es decir, ese otro que me cuida, ese otro es capaz de cuidarme, es capaz de captar. Relacional. Claro,
exacto, es algo relacional, que por eso se construye la interacción, ¿sí? Entonces, ese otro que me cuida es capaz de cuidarme, pero no tanto, porque a veces como que nos hacemos esa idea de la bruja malvada que es negligente con su Es hijo. que las hay. Pero no necesariamente, hay veces que simplemente... Sí, a veces está es caricaturesco, no sé. Pero es la inhabilidad emocional de realmente no sé cómo responder. Si ni siquiera reconozco lo que me sucede a mí, ¿cómo puedo yo tener la capacidad de reconocer lo que le pasa al otro? Y allí, pues bueno, o sea, por eso hablo de que el vínculo es algo, como bien lo decías, Margarita, es relacional, ¿sí? Y entonces se nutre también de las relaciones que vamos estableciendo a lo largo de la vida. Entonces, pese a que nos marca un camino, hagan de cuenta como un boceto de un dibujo, es un boceto, pero no es la pintura final, ¿sí? Ok. O sea, hay esperanza. Eso es lo que estás diciendo. Sí, básicamente. Esa es mi conclusión. Ok, y nos podrías hablar, o sea, yo sé que hay varios tipos de apego, no sé si nos puedas hablar un poquito de eso, porque claramente yo creo que hay bastante que decir cuando, por ejemplo, cuando tú te refieres al vínculo un poco, no sé, que se puede sostener con una persona que ha sido negligente con sus hijos, pues va a ser distinto al vínculo que seguramente una persona que sí ha estado como... no sé, escuchando activamente a sus hijos, digamos, velando por sus necesidades, castigándolos, pero no, digamos, de forma extrema o de forma muy laxa, va a sostener, ¿no? Entonces yo creo que el vínculo puede variar de acuerdo a ese, digamos, a ese tipo de cuidadores que hemos tenido. Sí, bueno, bien, cuando ibas hablando, ahorita ya te respondo lo de los patrones de apego, que es a lo que te estás refiriendo, porque, claro, dependiendo del cuidado que yo tuve, pues asimismo mi esquema, mi boceto va a cambiar, y pues la investigación ha mostrado en total 4, pero antes de hablar de eso, quería mencionar que nosotros los seres humanos somos un producto de tantas cosas que confluyen, ¿sí? Porque, claro, esta situación que estamos hablando, el vínculo afectivo, mamá, bebé, sí, cuidador, niño, lo que sea, no está aislado, ¿cierto? También hablabas algo de pautas de crianza, pero entonces las pautas de crianza también se ven influenciadas por factores culturales, factores sociales, y somos productos históricos, y no solo eso, también somos seres biológicos, ¿sí? Sí, un sinfín de variables que interceden. Exacto. Y al final somos un revuelto de muchas cosas que no somos controlamos. Somos un sancocho psicológico. Entonces, aunque el día de hoy, pues nuestro tema inicial es el apego y queremos entender cómo funciona esto, no hay que ser reduccionistas, digamos, en estos temas, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a lo que me comentas, sí, entonces hay 4 tipos de como patrones, digamos. No sé si quieren que me ponga técnica. No, danos ejemplos chéveres. Bien. Danos ejemplos, como si se los explicaras a, no sé, a tu vecino de 9 años. Queremos que así nos lo expliques. Bien, bueno, tenemos 4 tipos grandes, entonces lo podemos clasificar de 2 formas. La primera forma es si es un vínculo seguro o inseguro. Esa es como la primera taxonomía. La otra taxonomía es si es un vínculo organizado o desorganizado. Entonces, vámonos con la primera. ¿Eso qué significa? Que si yo... O sea, acuérdense que les he hablado de si el mundo es seguro, si yo merezco cuidados, si el otro me va a cuidar, ¿sí? Todas estas cosas sucede cuando pues tú tienes un vínculo seguro. Un vínculo seguro, un vínculo apego seguro es cuando tú tienes un cuidado sensible. Es decir, tus papás pudieron reconocer tus necesidades, ¿sí? Pudieron ayudarte a reconocer, porque de niños nosotros no nos regulamos solos, nos corregulamos con nuestros papás, o bueno, pues con nuestros cuidadores. Entonces luego voy aprendiendo que primero puedo explorar. El mundo es un lugar seguro para explorar porque tengo un cuidador que está ahí al lado de mí y no se va a ir. Entonces tengo la seguridad de que la base va a estar allí, ¿sí? Entonces, como cuando jugábamos, no sé, cogidas, y entonces íbamos, corríamos, o sea, exploramos y volvemos a la base donde no me pueden coger, ¿cierto? Sí. Entonces, algo así funciona el cuidador. ¿Qué pasa cuando esa base no es segura? O sea, cuando yo salgo a correr, pero no sé si esa base va a estar cuando yo voltea, o sea, cuando la pierda de vista o no.
Y allí es cuando, Pues dime, o no salgo o no me voy muy lejos. o te vas muy lejos y no vuelves. ¿Ah? O también, Sí, sí. Oh, exacto. Porque si no tengo nada a lo que volver, pues me voy. Exacto. Entonces allí tenemos los tipos de apego inseguro, ¿sí? Es decir, uno es como, no estoy segura que esta base no se va a ir, entonces me va a quedar aquí pegada a esta base y no me voy a ir. Entonces allí venimos a hablar de las personas que son ansiosas, no ansiosas de la ansiedad, sino como el vínculo se llama vínculo inseguro ansioso o ambivalente. Entonces, es decir, que estos cuidadores estuvieron a veces sí y a veces no, ¿sí? Entonces, a veces responde a tus necesidades, a veces no pude responder a tus necesidades. Y esto es típico de familias que, pues, los padres tenían depresión o, bueno, otros como problemas que superaban un poco su habilidad de poder estar 100% sintonizado con la necesidad del niño. Entonces, el niño aprende una estrategia para llamar la atención y asegurar que va a tener cuidado de hiperactivación. Entonces son estos niños que aunque el cuidador vuelva, el niño sigue y sigue llorando y no se calla y no se calma y sigue llorando, es porque no estoy seguro si vas a estar o no, ¿sí? Tengo miedo, Claro. ¿sí? Ese es uno. El otro es ese que se va y no volvió, ¿sí? Pues ¿para qué? Que se va a comprar cigarros. Y no vuelve nunca, el típico papá de los Simpsons. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Este es un vínculo más evitativo. Entonces, evito vincularme afectivamente, evito creer que vas a ser una base, ¿cierto? Porque si no me vas a herir. Y yo me vuelvo muy independiente y me vuelvo mi propio sustento, ¿sí? Empiezo yo a responder mis propias necesidades. Pero eso, ¿qué hay de base? Pues una inseguridad, porque no estoy seguro que tú vayas a responder a lo que yo necesito. Claro. Entonces, esto es una estrategia de hipoactivación. Se ha descubierto que estos niños se les mide el cortisol, es decir, como los niveles de estrés, ¿sí? Que pueden tener Sí. a la separación y tienen el mismo nivel de estrés. Pero tú conductualmente lo que ves es un niño tranquilo. Entonces es un niño que se puede sentir muy angustiado, muy estresado, pero pero no lo aprende demuestra Exacto. comportamentalmente, sí. Aprende Qué a, interesante. a bajarlo, o sea, no a bajar, ¿no? O sea, el estrés está, ¿no? Sino a no expresar, porque aprendí que igual si expreso, pues da igual, nadie va a venir, Sí. ¿sí? Ok, Sí, interesante. precisamente eso me era lo que quería preguntarte porque, o sea, suena muy chévere ser autosuficiente y no depender de nadie ni nada, pero a la larga, pues también trae sus cosas negativas. Y pues eso, es decir, o sea, uno siempre necesita contar con alguien que sepa que va a estar ahí como un apoyo de alguna forma. Claro, De claro. acuerdo. Pero entonces, ok, volvamos un poquito a lo que les decía antes. Estas tres que les estoy hablando son unos vínculos organizados en medio de todo, ¿sí? Hay una estrategia predecible a lo que me va a pasar. O me alejo, no me vinculo, es una estrategia, me apego, pues, y no te suelto, es otra. Y simplemente voy y vuelvo, es otra, ¿cierto? Estoy organizado, puedo como conocer el mundo con estas estrategias. Pero viene el otro, que es el cuarto, y es el vínculo desorganizado. Y estos son niños que, o sea, tú los observas, no es predecible lo que hacen, ¿sí? Y esto responde más a maltrato, a traumas, o a situaciones mucho más, digamos, adversas, que generan en ellos una desorganización, y que no es claro si vuelven, si no vuelven, cómo afrontan ellos el mundo. Entonces digamos, esto es típico de situaciones de maltrato y trauma. ¿Y ellos relacionalmente cómo se comportan? Es complicado, no es predecible, ¿me entiendes? Porque es desorganizado. No puedes predecirlo. Esa es la conclusión. Bueno, me parece interesante. Por ejemplo, yo me acuerdo que en las clases que nosotros tuvimos hace unos años sobre apego, también existía el apego ambivalente, ¿no? Que es como un ejemplo que daba un profesor era al niño que lo maltratan y después los papás se arrepienten de haberlo maltratado y después lo abrazan.
Entonces, como que el castigo, sí, entonces eso genera, o sea, genera que el niño no entienda si es cariño o no es cariño, y entonces como que quiera tener a la mamá cerca, pero a la vez lejos, o a la figura de apego. Eso me parece interesante porque es como tú dices, que aunque haya patrones muy particulares de cómo digamos, de cómo las personas están vinculando con sus hijos o con los niños, pues en general no es una cosa tan, digamos, tan fuerte, tan lineal como uno creería, ¿no? Sí, de hecho, Sí. Dale. No, que pues, como tú mencionabas antes, Camila, esto yo lo leo, por ejemplo, como una señal de desconfianza, este apego evitativo. Es como, reconozco que necesito de tu ayuda, pero igual sé que muy probablemente puede que me la des o puede que no. Entonces es así como un psiquis, ¿no? De que te busco, pero te rechazo. Sí, 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 total. digamos que la base es la desconfianza en ambos, ¿no? O sea, bueno, los tres, pero el desordenado lo dejamos de lado. De tanto el que se apega mucho porque no tengo confianza de que si me volteo vas a estar ahí, y el otro es el que no se apega, ¿no? El evitativo. Ambos tienen la desconfianza de base. Sí, sí, Claro, sí. y entonces una pregunta muy importante, ¿cómo se puede generar un vínculo de apego seguro? ¿Qué características deben tener los padres para poder generar niños que tengan un apego seguro? Esa es Esa es una una gran pregunta, pregunta. es importante, sí. Bueno, primero, pues lo que les digo, la materia prima de estos patrones relacionales viene de las experiencias, ¿no? Entonces poder plantear experiencias coordinadas en las interacciones y que sea una situación constante. Es decir, esto no se trata de que yo voy a hacer todo lo que mi hijo quiere, no. Eso se trata de reconocer lo que mi hijo quiere y dar respuesta a esa necesidad, así no sea lo que el niño quiere. Es decir, como, por ejemplo, imaginemos una pataleta. Ok. Entonces, el hijo está, mamá, cómprame esto, y la Carlos a mamá, los 8 años diciéndole a sus papás que le compren algo. cómprame este videojuego, papá. Sí, sí, me pasó. Yo llegué a llorar en la zona de juguetes de supermercados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Puedo responder de manera sensible o no? Entonces, una típica es como, o se calla o le pego, o se calla o nos vamos ya de acá, así como... Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? No estoy reconociendo lo que le está pasando al niño. A veces los niños no tienen cómo expresar o sea, no conocen el lenguaje suficiente como para expresar estoy molesto, o estoy triste, o estoy frustrado, ¿cierto? Sí. Entonces, una respuesta sensible es, Carlos, sé que estás frustrado porque quieres ese videojuego, ¿cierto? Y allí el niño es como, o sea, ponerle en palabras lo que estás pasando. Sé que estás frustrado, Sí. entonces primero reconocerlo y validarlo. Eso que le estoy comunicando entre líneas, le estoy comunicando, eres una persona que existe y siente frustración, ¿sí? Ante esta situación que no puedes manejar. Pero, entonces yo sé que estás frustrado, vamos a calmarnos, yo estoy aquí, estoy disponible para ti, ¿sí? Y nada, y pues nos vamos igual, o sea, sí, Igual. no tiene por qué, ¿me entienden? No tiene por qué responder, o sea, complacer todo lo que el muchachito quiere. Entiendo lo que estás pasando, pero igual no te voy a comprar nada. Exacto, pero Claro, que esa es como parte, marcar límites, es como marcar límites, no solamente existo y te voy a dar lo que quieres cuando quieres porque tengo miedo de ti, porque lloras, sino Ajá. como le marcas límites. exacto, pero entonces, entonces acuérdense que les habla de la moneda y de las dos caras. Entonces, se ha relacionado mucho el cuidado sensible con el apego seguro. Entonces, el cuidado sensible tiene, creo que son cuatro como, digamos, ver como características. Una de Sí. ellas es poderte coordinar o sea, esa sensibilidad hacia lo afectivo, ¿verdad? Una cosa es como también el rechazo o la aceptación. Entonces, si una mamá acepta, o sea, ¿qué es lo que pasa con esa mamá que le dice, sé que estás frustrado? Pues está aceptando la frustración del niño, ¿sí? Está aceptándolo como él viene, con sus emociones y sus rabias
y sus cosas. Otra parte es como, bueno, ser sensible, es decir, darse cuenta que el niño está frustrado, que está mal, ¿cierto? Entonces me di cuenta de lo que te pasa. La otra es ser interferente, entonces, o no, entonces es esa parte de permitir la exploración. Entonces, también acá hablamos un poco de esos papás helicóptero, ¿no? Que pueden ser igual de insensibles a un papá negligente, porque esto ¿Y eso cómo es? Eso es un equilibrio. Entonces, un papá helicóptero típico es básicamente estos sobreprotectores que no dejan que el niño haga nada y son muy interferentes, ¿sí? El niño quiere, no sé, alcanzar algo y ellos se lo pasan y entonces el niño a nivel de frustración tiene pues un umbral muy bajito, ¿sí? No lo dejan intentar y equivocarse y conocer el mundo solo. Por eso es que se habla tanto de la exploración como de la contención, ¿sí? Como un balance. Ajá. Y bueno, y la cuarta se las quedo debiendo, pero básicamente es que no recuerdo, pero también hablan un poco de la coordinación afectiva. Entonces, si mi hijo está frustrado, pues yo no me voy a reír de mi hijo, ¿sí? Pero pues tampoco me va a tener que poner frustrado, es simplemente que mi estado anímico también responda un poco, que sea coherente con lo que le está pasando. A veces podemos no, o sea, es decir, las relaciones no son perfectas, eso también es súper importante. A veces vamos a tener impases, pero lo importante es también que el cuidador cuente con la capacidad de reparar esos impases, ¿sí? De acuerdo. Y este es un tema muy controvertido acerca del castigo físico como manera de suprimir una conducta. ¿Qué dice la teoría del apego al respecto? No tanto la teoría del apego, los psicólogos que decimos al respecto, ¿no? Pensemos un poco, ¿qué le estás comunicando al niño cuando le pegas? Le estás rechazando, ¿cierto? De acuerdo. Estás diciendo, tú no eres aceptable si te portas así, te castigo con dolor, me mereces sentir dolor cuando eres así. Entonces, claro, y es como, y si lo ponemos también en términos de apego, es como la figura más importante que tengo, tiene derecho a hacerme entender a los golpes, ¿no? Es un poco el mensaje. Exacto, y es como, si él me causa dolor, merezco dolor, no sé, es algo que incluso puede afectar situaciones como incluso la identidad, ¿sí? Porque es como, okay, esta parte de mí no es aceptable, ¿no? No es aceptable, voy a evitar el dolor. Y bueno, nosotros hemos escuchado muchas veces que dicen, pero a mí me criaron con rejo, estas generaciones son todas endebles y que no al castigo, y bueno, sí, pero ¿y cómo estás tú ahora, no? ¿Qué tanta... Sí, ¿qué tan sano estás emocional y psíquicamente? Que es lo que esa gente no sabe expresar. ¿Qué tanto regulas tus enojos después de haber sido maltratado realmente, no? ¿Y qué tanto realmente reconoces que estás enojado, o que no estás enojado, o que estás frustrado? Porque no es lo mismo estar frustrado, a estar enojado, a estar rabioso, a estar triste, ¿sí? Sí, a estar mal, triste. Incluso a veces ni siquiera con las emociones negativas, sino también positivas, creo. Exacto. Entonces, no, yo creo que, o sea, no tanto lo que dice la teoría del apego, es más, que decimos los psicólogos frente al castigo físico. Sí. Listo, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que puedas volver algún día sí. a algún otro programa. Y nada, nosotros nos despedimos. Y nos escuchamos en una próxima. Siempre digo nos vemos, pero en realidad nos escuchamos en una próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @elemental.mente en Instagram, Podcast Elemental en Spotify, y de la misma manera en YouTube. Hasta una próxima. Muchas gracias.